Bueno, estamos con el doctor Diego Souto para hablar sobre un tema importante y que está en la agenda de los gobiernos de todo país desarrollado, y nosotros que nos preciamos de serlo también es una cuestión de debate. Doctor, reducción de la jornada laboral. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, mira, estuve estudiando el caso, porque seguramente lo tomás porque recientemente, hace 2 días, 3, bueno, cuando salga esta nota, en Bélgica se aprobó la posibilidad de que en 4 días, o sea, se reduzca un día, ¿sí? Se reduzca un día, pero no en horas de trabajo. Bélgica hace 38 horas semanales. Entonces, bueno, nada, estaban allí proponiendo de hacer, por ejemplo, trabajar 9 horas y media, 10 horas, y trabajar 4 días. Esto me llamó también a investigar, que fíjate que Islandia fue el primer país que del 2015 al 2019 también redujo su horario de trabajo en 32 horas, ¿sí? Bueno, después también Nueva Zelanda, son todas así pruebas piloto que se han realizado. Por ejemplo, en Islandia tenés el 86% ya de la población laboral que se maneja bajo esa modalidad, 32 horas. Después también tenemos en Nueva Zelanda, que se ha hecho una prueba piloto, y bueno, hay también una reducción en un día. Reino Unido, por otra parte, tiene 30 empresas, también prueba piloto, bajo la modalidad de 32 horas. Yo te voy tirando horarios para que después, en todo caso, abramos si querés el debate o charlemos, ¿no? Japón también, en la empresa Microsoft, ha dado también un beneficio a 2.600 empleados, donde el resultado fue que da mayor productividad. Porque esto, claro, tenemos que hablar, si querés, en lo que sería en economía la ley de rendimiento decreciente. Es decir, no que se trabaje mucho significa que va a haber un rendimiento óptimo o muy bueno. Todo lo contrario. Y vos fíjate que hasta el mismo Estados Unidos ha hecho también la prueba en una cadena de comida en Las Vegas, Shake Shack se llama, y una empresa de software, Basecamp, que es una empresa bueno, que en realidad ellos plantean la reducción solo en verano para sus empleados. Y finalmente tenemos España. El gobierno español pretende impulsar a 200 empresas, ¿sí?, bajo un subsidio de 50 millones de euros, donde le quieren facilitar las 32 horas y no las 40 que habitualmente hay en Europa. Bueno, estamos hablando de horas, ¿verdad? Vos sabés que nuestro país es uno de los países latinoamericanos que concentra la mayor, mayor horario. Nosotros tenemos 48 horas bajo la modalidad normal, bajo la modalidad habitual. Entonces, en base a eso, ¿qué hicieron 2 diputados? O sea, presentaron, en estado parlamentario hay 2 proyectos. Uno es el del diputado Hugo Yasky, quien presentó la posibilidad de que se modifique el artículo 1 de la ley de jornada laboral, la 11.544, en la cual nosotros tenemos 48 horas semanales. O sea, 8 horas o 48 horas semanales, que en suma y de manera mensual son 200. Él lo que dice, lo que quiere establecer es que sean hasta 40 horas semanales, ¿sí? Bien, y después por otra parte tenemos también a la diputada del Frente para la Victoria, Frente de Todos, Claudia Ormaechea, que ella lo que plantea son hasta 36 horas, no superando las 6 horas por día. Eso es un poco la más. Yo sabés que estuve haciendo, porque no lo dice ninguno de los proyectos, el horario mensual, digamos, ¿viste? El horario mensual, por ejemplo, de la 11.544 actual son 200 horas mensuales. Si vos te excedés de 200 horas mensuales, ya se considerarían horas extras, bueno, sea al 50 o al 100 si son sábados después de las 3 o domingo o feriado todo el día. En caso de, por ejemplo, lo que plantearía la diputada Ormaechea serían 150 horas mensuales, ¿sí? Nada, esas son, digamos, las 2 propuestas de estos 2 diputados. Ambos son, digamos, representantes de sindicatos, ¿no? La diputada Ormaechea es bancaria y, bueno, el digamos, diputado Hugo Yasky es un líder ya como todos sabemos seguramente, de la CTA. Esa es la situación, y lo que ellos plantean
a contramarcha de lo que seguramente muchos empleadores, que ellos dicen que eso daría la posibilidad de evitar también mayores riesgos psicosociales, eso lo plantea Yasky, y es más, Yasky, vos sabés que en los fundamentos de su ley plantea, por ejemplo, que nuestro país es uno de los países que, digamos, mayores horas tiene de manera, horas ordinarias, llamémosle, además son suplementarias las horas extras, ¿sí? Y vos fíjate, por ejemplo, que en los fundamentos que indican en el proyecto de ley, Yasky dice que, por ejemplo, Ecuador es el país latino con menor jornada, llega a 40 horas. Y después te comento, Chile, Brasil, El Salvador, Honduras y República Dominicana tienen una jornada laboral habitual, sería de 41 a 45 horas. O sea que nosotros, que tenemos 48, somos, digamos, uno de los peores países en cuanto a brindar horas ordinarias. Además de eso, Yasky lo que hace alusión es a un convenio de la OIT, convenio 47. Fíjate, Rodrigo, que estamos actualmente en el convenio 190. Así que mirá cuántos convenios han pasado, que también prevé, digamos, una semana laboral de 40 horas, ¿sí? Así que bueno, nada, eso es lo que tenemos. Veremos qué pasa, por supuesto, es una situación difícil, pero bueno, lo que ellos han hecho en ese estudio es que esto evitaría, digamos, también mayores costos por ejemplo, Japón, si hacemos una especie de análisis o analogía, Japón ha reducido, por ejemplo, lo que es en electricidad, en insumos, y bueno, obviamente menor, digamos, agotamiento de la masa laboral, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras, menores depresiones, menores ausentismos. Así que nada, a mí me parece una propuesta muy interesante, que ojalá, bueno, tenga... Esta tiene que ser la real reforma laboral, ¿no? Y no aquella que te plantean, digamos, la derogación de las indemnizaciones, bueno, y demás. Vos sabés que yo soy abogado laboralista y, por supuesto, voy a defender siempre los derechos de los trabajadores, que son los sujetos de preferente tutela constitucional. Justamente, dos preguntas. La primera, desde el punto de vista del trabajador, digo, el tema de los derechos laborales, siendo líderes sindicales quienes presentaron estos proyectos de ley, evidentemente protegen los derechos que hoy ostentan los trabajadores. Sí, igual no necesariamente es así. Ojo que también ellos no lo plantean, si querés, desde una visión unidireccional, sino desde una visión, digamos, si querés, compartida, ¿sí? Yo le agregaría otras cosas. Yo te comento, además de ser laboralista, estoy actualmente asesorando al Ministerio de Trabajo de Nación, ¿sí? Y bueno, la verdad que es interesante porque voy aprendiendo y muchas cosas. Vos sabés que, por ejemplo, el Ministerio da subsidios, por ejemplo, donde puede aportar hasta 18.000 pesos a cada pyme por cada trabajador y hasta una reducción de un 95% en los aportes patronales. Fíjate también, es decir, con esto que te quiero decir, que necesitamos las tres patas, ¿no? Para el desarrollo, digamos, de nuestro país. La pata, por supuesto, de la masa laborativa, de los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, el empresario, ¿sí? Y una pequeña intervención del Estado también, a través de, por supuesto, de sus organismos, como en este caso seguramente el Ministerio de Trabajo, podría ser también de otros organismos estatales, a los efectos de, bueno, ir desarrollando más la capacidad laborativa, digamos, y las labores. Al margen también del control, ¿no? Porque también todo esto se pretende hacer para reducir ese 40% de trabajadoras y trabajadores que están en una situación, digamos, de clandestinidad o semiclandestinidad. Claro, la pregunta a la que me respondiste parcialmente en lo que estabas hablando, que tiene que ver con la otra mirada, que es la empresaria. Digo, los mayores costos laborales que por ahí, para generar o mantener una industria, sobre todo en movimiento, tendría que contratar más trabajadores. Parcialmente me la contestaste por el tema de los subsidios. Sí, aparte viste el tema de, a ver, lo que hablamos al principio, si vos me haces trabajar 12 horas por día,
y yo no sé si voy a rendir, ¿me entendés? Si vamos a esa proporcionalidad igual durante todo el día, todos los días, toda la semana. Quizás si como trabajador me dieras la posibilidad de trabajar menos, rendiría posiblemente mucho más. Esa es la idea. Y eso también es lo que le convendría al empleador. Lo que no te dije es que obviamente estos proyectos, digamos, no implican una reducción en la remuneración, digamos, que deban percibir los trabajadores y las trabajadoras, que por ejemplo, como lo dice la diputada Ormaechea, se ha, digamos, reducido en un casi 31% en estos últimos años, digamos, del valor, ¿no?, del salario que perciben los trabajadores y los trabajadores.